podía gobernar. Siempre me ordenaban tantas cosas, yo quería hacer mi voluntad. Todo parecía un tormento cuando me llamaban para hablar. No quería oír ningún consejo hasta que por fin oí tu voz. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Antes de mi encuentro con Jesús, no creía que fuera tan real. Muchas veces Él tocó mi puerta. Ministerio Apostólico y Profético Fuente de Bendición. Estamos ubicados en la colonia Francisco Morazán, a una cuadra de la calle principal, atrás del muro del cementerio general. Visítenos días lunes, martes, jueves y sábado a partir de las 6:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Contáctenos llamando al 3193-0380 y 3318-0576. Ministerio Apostólico y Profético Fuente de Bendición. Hermanas, Dios les bendiga. En esta tarde damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más en este lugar para hablar de la palabra de Dios. Queremos bendecir a todas aquellas personas que nos ven por medio de este canal que surgió para la gloria de Dios. Y lo estamos aprovechando para predicar esta palabra santa, necesaria para el pueblo de Dios. Saludamos a los hermanos donde quiera que nos vean y les agradecemos que estén pendientes de este programa Miscelánea Bíblica patrocinado por los Ministerios Apostólicos y Proféticos Fuente de Bendición. Así que bendecimos, quien sea, una hermana, un hermano, un joven, un anciano, cualquiera, yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo por esa voluntad que tiene de estarnos escuchando y viendo por medio de este programa. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. En esta tarde quiero hablar sobre un punto muy importante que prácticamente es un estudio. ¿Por qué lo considero un estudio? Porque quiero hablar de algo que a mí me preguntaron. Me hicieron dos preguntas, a mí como pastor me hicieron dos preguntas. Y pues tenemos la obligación de contestarla, ya que para eso Dios pues nos pone a estudiar la palabra del Señor para poder evacuar cualquier, ¿verdad?, pregunta que alguien que nos las haga. La pregunta que me han hecho varias veces, no solamente una vez, dice: ¿sabía Dios que Adán iba a pecar? Esa fue la primera pregunta que me hicieron.
¿Sabía Dios que Adán iba a pecar? Y la respuesta es sí, sí sabía. ¿Por qué sí sabía? Porque Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Entonces me dice, ¿y por qué no lo evitó? Porque no podía evitarlo. No podía evitarlo. ¿Por qué no lo podía evitar? Porque Dios nos ha dado a nosotros libertad para hacer lo que nosotros querramos. La responsabilidad de Dios era decirle, no vayas a pecar, porque el día que peques, ese día mueres. Esa era la responsabilidad de Dios, como nos lo está diciendo hoy, que seamos fieles, que no pequemos, que caminemos en pos de Él. Esa es la responsabilidad de Él. Pero que nosotros hagamos caso, esa es otra cosa, eso no es responsabilidad de Dios, porque Dios nos ha dado un libre albedrío para que nosotros hagamos lo que nosotros querramos. Si eso no fuera así, entonces nosotros fuéramos como unos robots, que hiciéramos exactamente lo que Dios quiere. Si Dios quiere que, si usted quite, por ejemplo, usted tiene el control del televisor, si usted quiere cambiar, usted solo aprieta un botón y el televisor cambia. En fin, así Dios no hubiese estado satisfecho. Pero Él nos dio la libertad para que nosotros decidiéramos con nuestro corazón, con nuestra mente, el serle fiel a Él o no, el obedecerle o desobedecerle. Entonces, cuando Él forma a Adán, lo crea, Él le da voluntad, Él le da libre albedrío para que Él haga lo que Él quiera. Era necesario que Él le dijera, yo espero que no vayas a pecar. Ese árbol que está allí es el árbol del bien y del mal, el pecado. Si tú lo comes te vas a morir. Esa es una advertencia, es como cuando a usted le están predicando un mensaje. Así hizo Dios. Le dijo a Adán, si tú comes de ese árbol, te vas a morir. Adán lo sabía, sí. Eva lo sabía, también lo sabía, porque Adán tuvo que instruirla a ella y decirle, no vayas a comer de ese árbol, porque ese árbol, Dios dice que el día que comamos, ese día morimos. De ahí para allá, era la voluntad de Adán si comía o no comía. Él tenía libre albedrío. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Escuche bien lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo te he puesto la vida y la muerte. Le digo Dios, si tú no comes de ese árbol, tú vas a vivir. Pero si tú comes, tú te vas a morir. O sea, Adán ya sabía. Si él comió, es porque él quiso comer. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, es porque queremos desobedecer. No es porque no lo sabemos. Sí lo sabemos, que si nosotros desobedecemos a Dios, vamos a fracasar. Entonces lo sabemos, pero lo hacemos. Lo hacemos y aunque sepamos que vamos a fracasar, lo hacemos. Entonces a Adán, Dios no le podía decir, hey Adán, no lo hagas. No podía hacer eso, porque ya le había advertido, no vayas a comer de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol, te vas a morir. Entonces, cuando Eva tomó del árbol y comió, y ella se quedó, y dijo, no morí. Y le dijo a Adán, mira, fíjate que yo comí del árbol y no morí. ¿Quieres probar vos? Y lo convenció y comió. ¿Por qué? Porque él quiso comer. Él quiso comer, él tenía libertad para comer o para no comer. Él tenía libertad. Dios nos ha dado libertad para obedecerle a Dios o para desobedecerle.
Dios no le podía decir a Adán, hey, Adán, acuérdate que te dije que no pecaras. No. Hey, Adán, no estés comiendo de este árbol porque yo te dije que no comieras. No. Él ya le había dicho, si comes de ese árbol te vas a morir. Entonces Dios no podía decirle, no comas. Porque eso quedaba bajo la responsabilidad de Adán. Si él quería comer, él iba a comer. Y nadie se lo iba a evitar, ni Dios. Si usted quiere pecar, usted puede pecar y Dios no se lo va a evitar. Porque usted sabe bien que pecar es malo, nos lleva al infierno. Pero si usted lo quiere hacer, nadie se lo va a evitar. Usted lo va a hacer, porque usted tiene libre albedrío. Usted tiene libertad. Usted tiene libertad para hacerlo o para no hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el pecador? Que el cristiano se siente tentado a pecar, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios le ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, claro, él dice, no, yo no puedo pecar porque si yo peco, yo muero. Entonces, Adán lo mismo. Si Adán hubiese tenido esa convicción y quería obedecer, le hubiera dicho a Eva, no, Eva, yo no voy a comer porque Dios me lo prohibió y no voy a comer. Entonces, pero no lo hizo. Simplemente comió. ¿Se lo evitó Dios? No, no se lo evitó. ¿Por qué no se lo evitó? Porque él tenía libertad para pecar o para dejar de pecar. Por eso no se lo evitó. A usted tampoco le evita a Dios que usted peque. Dios le dice, no vayas a pecar. Pero no le dicen, hey, ¿por qué lo estás haciendo? No. Usted tiene libertad. Por eso es importante que nosotros seamos fieles a aquel que nos ha tomado por soldado. El pecado está allí, pero nosotros los hijos de Dios debemos de evadirlo, evitarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que si pecamos, nosotros morimos. Así que Dios sí sabía, porque si Él no hubiese sabido, dejaría de ser el Dios omnisciente que nosotros conocemos. Sí sabía que iba a pecar. Y por eso le dijo, no vayas a pecar. No se lo evitó, porque no era responsabilidad de él, era de Adán. Evitar que pecara, eso le pertenecía a Adán. Pero sí él sabía que iba a pecar, porque él es omnisciente, él lo sabe todo, él conoce nuestros pensamientos. Si usted está pensando mal, él lo conoce, él sabe, él conoce sus interioridades, él la conoce, porque él es omnisciente. La otra pregunta es, que me hicieron, ¿por qué Adán no murió cuando pecó? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué Adán no murió cuando pecó? Pues Dios había dicho, el día que comieres de ese árbol, ese día morirás. ¿Por qué él no murió? Hay dos respuestas para esta pregunta. Yo quiero explicárselas porque muchas personas se preguntan tantas cosas ahí. En la Biblia hay preguntas que a veces están claritas, pero nosotros no las entendemos. Pero cuando nosotros escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que es fácil entenderla. Mire usted, hay las dos explicaciones que dan los comentaristas respecto a que por qué Adán no murió cuando pecó. Dice, número 1, ¿por qué no murió cuando pecó? Dice la Biblia, creo que está por ahí por Génesis 2:5, algo así. Dice que cuando Adán pecó, Dios les hizo
vestidos de pieles de animales. Así lo dice esta versión, pieles de animales. Les hizo vestiduras de pieles de animales. Los comentaristas dicen que lo que hizo Dios fue matar un animal por cada uno de ellos y hizo un sacrificio expiatorio para cubrir el pecado de Adán y el pecado de Eva. De manera que al hacer, fue el primer sacrificio expiatorio, fue el primer sacerdote Dios el que hizo ese sacrificio. Dice que al matar a estos animales significó, dice, por lógica, que él hizo ese sacrificio para cubrir, no para quitar, sino para cubrir el pecado de Adán. Esa es una de las explicaciones que los comentaristas dan. La otra explicación, que usted puede tomar las dos. La otra explicación dice que sí murió el día que pecó. Dice que sí murió, porque Dios le dijo, el día que tú peques, ese día mueres. Dice que sí murió el día que pecó, porque él solo vivió 930 años. Y cuando Dios le dijo el día que pecares, no se refirió al día de 24 horas, sino al día de Dios. Y el día de Dios tiene 1000 años. Así que al morir él de 930 años, él no terminó de vivir el día de Dios. Así que se cumple la sentencia de Dios. El día que pecares, ese día morirás. Así que estos dos son los comentarios. Los comentaristas dicen que así se puede responder a estas dos preguntas. Sí sabía Dios que iba a pecar. Sí sabía Dios que iba a pecar. Y si él no murió el día que pecó, pudieran haber sucedido dos razones. Una, porque Dios, al vestirlos de piel de animal, hizo un sacrificio expiatorio para cubrir el pecado de Adán y el de Eva. De esa manera no murieron, porque el pecado estaba cubierto. La ley decía que cuando la persona pecaba, trajeran un cordero, lo ofrecieran en sacrificio, y la sangre de ese cordero cubría el pecado. Entonces se supone que por eso Adán no murió. Y el otro es que sí murió, porque él, cuando Dios le dijo el día que peques, ese día morirás, Dios se estaba refiriendo al día de Dios, que son 1000 años. Un día para Dios son 1000 años aquí en la tierra. Así que él solo duró 930 años. Le faltaron 70 para llegar al día de Dios. Amén. Voy a repetir esto. Quiero decir que sí sabía. Quiero decirle que Dios sí sabía que Adán iba a pecar. Pero ¿por qué no lo evitó? Ya dijimos por qué no lo evitó. Porque él tiene, nosotros los seres humanos, tenemos libertad para pecar y para no pecar. Así que por eso Dios no le dijo a Adán, no vayas a pecar, no peques. Lo vio. Allí estaba Dios. Cuando él pecó, allí estaba Dios, porque Dios es omnipresente. ¿En qué lugar no va a estar Dios? Ahí estaba cerca. Cuando él pecó, ahí estaba cerca, pero él no le dijo, no lo hagas, porque ya le había dicho, no vayas a comer de este árbol, porque el día que peque, ese día morirás. Porque todo dice, pero ¿por qué no? Dios no evitó el que Adán pecara. Porque todos los programas de Dios están bien calculados. Todas las cosas que Dios hace las tiene matemáticamente calculadas. Y son, dice la Biblia, precisos los movimientos de Dios. Recordemos que Dios tiene un enemigo
que es Satanás. Y este enemigo no puede estar para siempre en lo que Dios ha creado. O sea, en este mundo no puede. Satanás no puede estar para siempre en este mundo. Dios tiene que destruirlo, Dios tiene que sacarlo de este mundo en que nos encontramos. Dios ha dicho que Él va a sacar de circulación a Satanás porque lo va a mandar al lago de fuego. Satanás no va a estar todo el tiempo acá. Satanás va a ser destruido. Satanás va a ser sacado de este ámbito en que nos rodea. Satanás no puede ni siquiera ver las maravillas que Dios está haciendo y seguirá haciendo. No puede Satanás estar contemplando las hermosuras de Dios. Mire la sentencia en Génesis 3:15. Le dijo a la mujer: voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Le dijo Dios a Satanás: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, le dijo a Satanás, y la simiente de ella. La simiente de ella es Jesucristo. Entonces le dijo: yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú herirás en el calcañar a la simiente de la mujer, pero ella te herirá en la cabeza. Una herida es más mortal en la cabeza que en un calcañar. Según dicen los expertos, cuando Cristo estaba muriendo, Satanás estaba hiriendo el calcañar de Jesús. Pero cuando Él resucita, amados hermanos, Él hiere la cabeza de Satanás. Él le da una herida mortal en la cabeza a Satanás. Con su resurrección, Él destruyó, dice Hebreos 1:14, dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es Satanás, el diablo. Así que cuando Él resucita, hiere en la cabeza a Satanás y dice que lo mató, dice que lo destruyó con su muerte. O sea, Satanás es un enemigo vencido. La profecía de Dios en Génesis se cumple cuando Cristo viene a la cruz, a morir a la cruz del Calvario. Voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás el calcañar y ella, la simiente, dice Gálatas, que la simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y luego Hebreo dice que Él con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, el diablo. Ahora, a mucha gente, a muchos hermanos, no les gusta hablar de Satanás. Uy, ese animal, le tengo miedo. Él es nuestro enemigo. Satanás es enemigo de Dios y es nuestro enemigo. Y cuando nosotros lo conocemos, podemos pelear mejor con él que si desconocemos sus artimañas. Si usted desconoce sus artimañas, él la va a engañar, lo va a engañar. Si usted desconoce las estrategias de Satanás, usted va a ser presa fácil de él. Por eso nosotros debemos de conocerlo a él también, cómo pelea, cuáles son sus armas, cuál es su forma de pelear. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros lo podemos vencer con facilidad.
Yo quiero contarles un testimonio. Y eso me sucedió a mí. Estoy haciendo yo una actividad de una excursión a La Ceiba. Perdón, a Tela. El primer día la primera fecha que nosotros la programamos, ese día nadie llegó. Yo dije, bueno, hay que posponerla. La pospusimos. A la siguiente fecha, se le muere un hermano a un líder, por cuya razón nos solidarizamos y no fuimos y nos quedamos con él ahí. Y la tercera fecha no me acuerdo qué fue lo que sucedió, pero no fuimos. La programamos 3 veces. Y todo el mundo decía, no vayamos porque Dios no quiere que vayamos.